Viaspook presenta. Aprende con Viaspook. Curso Topografía. Vamos a resolver el examen parcial 21.1 de topografía, pregunta 2. Inciso A. Corregir la lectura en C6 por curvatura de refracción y por burbuja tubular, ya que cuando se niveló entre C5 y C6, el nivel se encontraba cerca de C5, pero a 120 metros de C6. Asimismo, al realizar la lectura en C6, la burbuja tubular se encontraba descentrada 2 divisiones de 20 segundos hacia adelante. Como dato adicional, nos dan el radio de la Tierra. Primero, para resolver ese problema tenemos que recordar cómo sacar la corrección de curvatura y refracción. Toda esa deducción de aquí, seguro que ya la vieron en clases. Solo recordar que si nos da un radio diferente, reemplazarla en esta ecuación, que es d al cuadrado entre 2r multiplicado por 0.86. Sin embargo, para esta fórmula que ven aquí, ya está incluido el radio, que el radio se consideró de 6.370 kilómetros. Para usar esta fórmula, el D tiene que estar en kilómetros y obtenemos un C en metros. Asimismo, recordarles que si la mira está en el piso, o sea aquí, como ese ejemplo, está en el piso, y obtenemos una lectura que es este B doble prima, le tenemos que restar la corrección. Sin embargo, si nos dan, por ejemplo, la mira invertida, a la lectura se le tiene que sumar la corrección. Continuando con el problema, el D que nos dan 120 metros, lo tenemos que pasar a kilómetros, que es de 0.12 kilómetros. Resolviendo la operación, nos da de que la corrección es de 0.00097 metros. Y por otro lado, también tenemos que hacer la corrección por tubular. Se tiene un ángulo de 2 divisiones de 20 segundos hacia adelante, que es 40 segundos hacia adelante. Y se registró una lectura en C6 0.874, la cual se tiene que corregir por esta fórmula que se asemeja mucho al sector circular, ya que su ángulo es despreciable, o sea, muy chiquito, se asemeja solo por eso. Bueno, aplicando la fórmula se tiene que transformar a grados, aplicando esa fórmula. Esa fórmula aquí nos dan que el ángulo es de 2 divisiones por 20 segundos, o sea, 2 por 20 segundos. Lo tenemos que pasar a radianes, o sea, de segundos a grados y de grados a radianes, multiplicado por el D, que es de 120 metros. Realizando esta operación nos va a salir una corrección de 0.02327 metros. Y como dato inicial que nos da el problema, el BD del punto C6 es de 0.874. A ese valor le tenemos que dar una corrección. O sea, le restamos el valor por curva y refracción y le restamos por la burbuja tubular. Aproximándolo, nos va a salir un 0.85 metros. Inciso B. Entre los puntos C6 y BM se realizó una nivelación recíproca. Las lecturas del nivel cerca de C6 fueron 0.836 en C6 y 1.393 en BM. Las lecturas del nivel cerca de BM fueron 1.338 en C6 y 1.891 en BM. Calcular el desnivel verdadero entre esos dos puntos. Primero, tenemos que recordar la teoría de la clase del desnivel aparente y verdadero. Esto se puede explicar de manera fácil. Para el nivel del punto 1, tiene las lecturas del HA y HB, con un desnivel aparente que es la resta. Sería HA menos HB. Pero aquí vemos que el HA está cerca del punto 1 y el HB está lejos, lo que necesita una corrección. Y tu desnivel verdadero sería HA menos, abre paréntesis, HB menos la corrección. Lo mismo se aplica para el nivel del punto 2. Tu H' A está lejos del punto 2, lo cual necesita una corrección, mientras que el H' B
está cerca al punto 2. No necesita una corrección. El desnivel verdadero entre dos puntos, o sea, entre el punto 1 y el punto 2, es la suma de desniveles aparentes multiplicado por un medio. Volviendo al problema, nos dicen de dato que las lecturas del nivel cerca de C6, o sea, va a ser como que tu nivel del punto 1, tiene unas lecturas de 0.836 en C6 y 1.393 en BM. 0.83 en C6, ya está, y BM 1.393. Y el otro nivel cerca a BM, o sea, va a ser tu nivel en el punto 2, va a tener las siguientes lecturas: 1.338 en C6, aquí está, y 1.891 en BM, aquí está. Y aplicando las ecuaciones explicadas anteriormente, el desnivel aparente del punto 1 sería la resta 1.393 menos 0.836 y te sale 0.557. Y lo mismo se aplica para el nivel ubicado en el punto 2. Te sale 0.553 metros. Y para el desnivel verdadero entre estos dos puntos sería la suma entre dos, con un valor de 0.55 metros. El inciso C, considerar los resultados de la parte A y B, elaborar la tabla de nivelación y calcular las cotas de todos los puntos de referencia, luego hallar el error e indicar el tipo de nivelación que se obtuvo. Dato inicial que nos dan es la cota BM, 728.025 metros sobre el nivel del mar. En el resultado que obtuvimos en la parte A por corrección es el BD del punto C6, que es 0.85 metros, que anteriormente era 0.874. Mientras que en la parte B se obtuvo que el BD del punto C6 es 1.391 metros por el desnivel verdadero. A continuación se calculará las cotas de cada uno de los puntos. Para eso voy a explicar gráficamente cómo calcular la cota 1. La cota BM que nos da de dato empieza desde su nivel de referencia hasta llegar a la superficie del terreno. Mientras que nos da un cuadro de datos que el BA del BM es 1.423. O sea, es la lectura que ha registrado el nivel, que es 1.423. Se le agrega. Y con esto, con esta suma de esta cuota más este registro, obtenemos la altura del nivel. Y si queremos la cota del punto C1, le tendríamos que restar el BD del punto C1, 1.51, para así obtener solo la cota C1. Y así sucesivamente para los demás tramos. O sea, C1 sería C1, del tramo C1 al C2, tu nivel, registras. Acá en la tabla está registrado las lecturas. El BA, es el BA de ese nivel. Y el BD, que es 1.392, sería en el punto C2. Y así sucesivamente para los demás tramos. Acá hay una explicación de cálculos y una tabla de resumen para que puedan entender. Por ejemplo, para el punto BM, si quieres la altura de nivel, solo tienes que sumar su cota más el BA. Y así sucesivamente para los demás puntos. Y acá también se ve lo que le expliqué hace un rato de la cota C1.
cómo calcular la cota C1. Sería la cota BM más el BA del BM menos el BD del punto C1. Y obtienes como resultado esa cota. Es el mismo procedimiento para los demás puntos, así que no los quiero aburrir y pasamos para los siguientes cálculos. Punto C3, punto C4, C5 y C6 y el BM que es un polígono cerrado que estamos midiendo. Y acá está una imagen resumen de cada tramo con sus cotas y alturas al nivel. El BM, C1, C2, C3 hasta terminar en BM. Luego se calcula el error, que es la diferencia del BM calculado menos el BM dato. Eso lo podemos ver aquí en esta imagen. Tu BM calculado es el final, que se ha realizado a través de operaciones de las lecturas que se registró en cada nivel. Y el BM inicial es lo que nos proporciona al inicio, con lo que trabajamos también para calcular las demás cotas. Restando estos dos BMs, el BM calculado menos el BM dato, nos sale que un valor de 0.012 metros. A todo eso le ponemos un valor absoluto para que nos salga positivo. Y si queremos en milímetros, es 12 milímetros. Después se calculará la distancia total entre los puntos. Haciendo sumatoria, se obtiene un valor de 561.72 metros y en kilómetros es 0.562. Para el grado de precisión, es fórmula, solo se tiene que trabajar la distancia total en kilómetros, que ya lo tenemos calculado aquí, y reemplazarlo en sus fórmulas. Y como vemos, nuestro error es de 12 milímetros, así que debe estar entre el rango de 7.497 y 14.993. Así que decimos que estamos en un nivel ordinario. Inciso D dice, si se obtuvo al menos una nivelación ordinaria, calcular las cotas corregidas. En el anterior inciso demostramos que era una nivelación ordinaria. Por lo tanto, necesitamos corregir las cotas. Recordando la teoría de ajustes de nivelación cerrada, el L es la longitud total del polígono. El LI es la longitud acumulada hasta un cierto punto. El S es el error de cierre del polígono. Y el CI es la corrección del punto nivelado. Aplicando semejanza a triángulos, obtenemos una fórmula que se aplicará para cada tramo. Esto lo entenderán más fácil en el momento de resolverlo. Para las distancias horizontales, eso nos dan como dato inicial, mientras que la distancia acumulada sería para cada tramo. Por ejemplo, en BM C1 se mantiene. En C1 C2 sería esa distancia más esa distancia, le sale 131.174. Y para las correcciones de cada tramo, se tiene que tu S es de 12 milímetros, pero como queremos la corrección en metros, trabajaremos con 0.012 metros. Esta corrección se determina por el BM calculado menos el BM de datos. Aplicando esa fórmula para cada tramo, se obtienen los siguientes resultados. Y para tener la cota corregida, tenemos que saber si le vamos a sumar la corrección o le vamos a restar a la cota inicial. Acá le puse como nota, si el BM calculado es mayor que el BM dato, entonces las correcciones se restarán, serán negativas. Pero si el BM calculado es menor que el BM dato, las correcciones serán positivas, o sea, le sumarán. Acá, por ejemplo,
tenemos que el acumulado es mayor que el BM dato. Por lo tanto, se restará las correcciones a la cota inicial. Y acá se obtienen los siguientes resultados. Inciso E dice, la plazoleta está completamente nivelada. Comparar cada uno de los vértices. Para eso se va a aplicar el mismo procedimiento para calcular las cotas del punto 1, 2, 3 y 4. Les puse acá una imagen referencial para que se den cuenta que la visa intermedia está entre la visa de atrás y la visa de delante, que serían los puntos C4 y el punto 4. Y las visas intermedias serían el punto 1, 2 y 3, como en la tabla los menciona. Y acá está la cota C4 corregida, que lo calculamos recientemente, y los cálculos para cada uno de los puntos. Por ejemplo, ponemos la cota C4 más la lectura, que es 0.881, menos la lectura, que es intermedia, y se calcula la cota del punto 1, y así sucesivamente. Luego, como podemos ver que las cotas del punto 1, 2, 3 y 4 no están al mismo nivel, podemos decir que la plazoleta no se encuentra completamente nivelada. ¿Cuál es la pendiente de la rampa si la distancia horizontal entre sus extremos es de 17 metros? La distancia se midió utilizando cinta, jalones, una plumada y un nivel de mano. Del mismo modo, se realiza el cálculo de las cotas del puntos 5, 6, 7 y 8. Acá están los resultados de cada una de las cotas. No es necesario repetir el procedimiento ya que es el mismo. Luego, para calcular la pendiente de la rampa se necesita primero la altura. Y para determinar su altura, acá una imagen referencial de los puntos 5, 6, 7 y 8. Primero, para calcular la altura, sería la resta de la cota 7 menos la cota 5. Y verificar si se mantiene constante la altura, sería la cota 8 menos la cota 6. Y acá verificamos que sí se mantiene igual la altura. Por lo tanto, nos quedamos con el valor de 1.751. Y para el cálculo de la pendiente sería la altura entre la distancia horizontal, multiplicada por el 100%, ya que queremos la pendiente en porcentajes. Y como sabemos que la distancia se midió utilizando cinta, jalones, una plumada y un nivel a mano, se sabe que se va a obtener un error en los resultados, por lo que es conveniente hacer una corrección de pendiente. Pero se tiene que cumplir que si la pendiente es menor al 20%, entonces la longitud es igual a la distancia horizontal. Entonces, nuestra pendiente es de 10.3% y es menor que el 20%. Por lo tanto, nuestra distancia horizontal de 17 es igual a la longitud. Aplicando la fórmula de altura al cuadrado entre 2 veces la longitud, sería 1.751 al cuadrado entre 2 veces la longitud, que sería 17. Y nos va a salir una corrección de 0.0992. Y para hallar la pendiente corregida solo de la pendiente o de la distancia horizontal, se resta la corrección de la longitud. Y sería 1.751 entre 17 menos 0.092 por el 100%. Y nos va a salir una pendiente de 10.355%.